Bueno, estamos, nos pillaron, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, gusto de saludarlos. Bienvenidos a Sentido Común, nos pillaron conversando con Axel de los eventos que han marcado informativamente el día, la tarde en realidad. Bueno, desde la mañana cuando se produce este ataque eh, terrorista, en mi opinión, digamos, que tiene como resultado inicialmente 3 personas heridas, los 3 con disparos, balas o perdigones. Uno de ellos, el más grave, en una herida penetrante en la cabeza que le costó la vida a las 4 de la Pero hay tarde con un, 8 perdona minutos. Juan José, ¿Mm? está segundo Catril que habría muerto Sí, de pues murió. 66 años. Murió a las 4 o 8 de Sí, la tarde, como decía, le costó la vida a uno de esos 3. Estaba claro. describiendo cronológicamente desde la mañana este Perdona, ataque. perdona. Sí. Sí. Sí, no, para dar un poco de contexto, porque yo creo que este ataque, y yo le iba a preguntar a Axel y le proponía antes de iniciar, bueno, ¿cómo se sigue de aquí en adelante? Porque creo que este ataque marca algunas singularidades que es adecuado considerar. Una de ellas es que esta comunidad atacada, primero los 3 reciben disparos de distinta magnitud en la cabeza, vale decir, podríamos haber perfectamente tenido 3 mapuches muertos hoy día. ¿Mm? Uno de ellos con un balazo en una mandíbula quebrada por el tiro, esa es una cirugía reconstructiva, pero no está, y el otro afortunadamente fue un roce, pero en la cabeza también. Los 3 mapuches, de los 30 que iban todos mapuches, y significaba, en mi opinión, Axel, por eso te lo quiero poner en contexto, creo que significa varias cosas esto, pero una de las cuestiones es que esto significaba el éxito de una negociación conversada con una forestal con la cual se había llegado a un acuerdo para reforestar con bosque nativo un predio entre comunidades mapuche que estaban con tensión con esa forestal y la forestal que quería proseguir con su explotación forestal. Y llegan a este acuerdo y empiezan a trabajar en ese sentido y son considerados de alguna manera por quienes los atacan, que no sabemos quiénes son, porque la CAM no se autoatribuye. En este caso, uno tendrá que, aunque no demuestren virtudes morales o éticas suficientes para creerle, uno tendrá que creer, si no se lo autoatribuyen. No fueron ellos, fueron otros, y hay otros. Bueno, fueron calificados por esos otros de traidores. ¿Ah? ¿No? El viejo concepto yanacona, en el Mm. anacronismo, en esa mente extraviada y miserable que creo yo tienen estas personas. Bueno, representa un definitivo y fallido episodio de diálogo. ¿Ah? De diálogo. ¿Cómo representa el fallido diálogo entre el gobierno y las comunidades en armas en la Araucanía, de parte del gobierno también? Entonces, eso es como primer emblema. A mí me llama poderosamente la atención aquello. Lo segundo, este concepto anacrónico de yanaconismo, ¿verdad? Del traidor, del que colabora con el malo. ¿Ah? Es un segundo emblema. Me parece muy adverso todo esto, pero además representa un problema político. Yo no sé si lo lees esto así, Axel, del punto de vista que esto ocurre en un camino secundario, que no estaba sujeto entonces a este estado de excepción constitucional acotado, que estaba acotado a los caminos principales. Esto se dijo, se advirtió y se recomendó. Esto ocurre siempre al interior. Estas cosas pasan en el interior, en los caminos O menores, sea, secundarios. Estos eran lo conversamos semi... acá. Por supuesto. Lo Y yo, conversamos acá. Dijimos que casi siempre todo lo que ocurría eran los caminos rurales y los caminos obvio, secundarios. obvio. Y era de perogrullo que esto iba a pasar y pasó. Y yo decía con alguna suspicacia media premonitoria, oye, me da mala espina esta cuestión, porque en cualquier minuto puede escalar políticamente este conflicto para un gobierno que está debilitado en materia de adhesión política, que va hacia abajo y no hacia arriba, y que, mira, a la ministra le esbozaron una acusación constitucional el otro día sin ningún fundamento, son malas ideas siempre, lo que hacen es aglutinar al oficialismo en torno a esa figura, pierde siempre la oposición en esto, y se en fin. Pero puede pasar algo que haga crecer, ¿no? ¿Verdad? Y está creciendo esto, está creciendo. La ministra ha sido muy enfática hoy día al condenarlo con mucha intensidad, sin embargo tiene que comerse las palabras de su colega Jackson, que no haya nada mejor que decir que, mire, no se haga aprovechamiento político de esto para pedir una ampliación del estado de excepción. Dice. ¿Qué aprovechamiento político? Esto y Jackson además, yo no sé si fue coincidencia, si fue a la misma hora, que sé yo, le pregunta al respecto del proyecto de ley de amnistía y cómo este está avanzando, y él refrenda que es una política que es prioritaria para el gobierno y que va a avanzar esta semana y que probablemente la próxima haya noticias y ahí las comunicaremos. El proyecto de amnistía se refiere a los presos de la revuelta, ¿no? Esas son las prioridades del gobierno mientras vuelan las balas en el sur. Entonces, ¿sabes qué?
de verdad que yo creo que este es un problema político ¿Qué harías que tú? es muy complejo, Axel. Es muy complejo. Yo de verdad lo encuentro muy complejo. Yo lo encuentro muy O complejo. sea, Yo, la pregunta es, venimos saliendo de ¿cuánto? Desde que partieron los atentados, mm, 25 años, sí, pues no, el- por supuesto, 25 por años. lo menos. Y lo que tenemos una situación es que, haciendo un balance, es que tanto los gobiernos de centro izquierda como de derecha no pueden resolver el tema. Tal cual. Eh, No, por supuesto. ¿Estamos de acuerdo con eso? No, o sea, obvio, Eh, por la supuesto. pregunta entonces, La pregunta es cómo se sigue, bueno. o sea, la Yo no pregunta sé. es si, si los gobiernos de centro izquierda o centro izquierda y de la Concertación y el gobierno de Sebastián Piñera, ambos, no pudieron avanzar en esto, incluso se ha ido radicalizando la situación, eh, y ahora en vez de tener un grupo o dos grupos como teníamos hace 10 años atrás, tenemos 7 grupos, y lo peor es que ahora tenemos un grupo que le dispara a los propios, porque antes, Increíble, o por sea, supuesto. porque eso es otro, ¿cómo lo podríamos decir? Eso es otro nivel, Mm, porque uno puede entender que a lo mejor estos grupos le disparan a los que creen sus invasores. No estoy no, justificando, no, está bien, estoy pero eso es. describiendo. Sí, claro. Pero es distinto cuando tú empiezas a disparar a matar, porque si hay 3 personas con bala en la cabeza es que no dispararon a las piernas, dispararon a No, matar. por supuesto. Y cuando un conflicto escala a un nivel donde hay que aniquilar a los propios por las razones que sea que tengan, ya estamos en un nivel, y yo diría que aquí el principal problema que tenemos, Juan Mm, José, y lo pongo de nuevo sobre la mesa, nosotros tenemos una situación de guerra de guerrillas en la Araucanía y en Luma y en la provincia de Arauco, donde el Estado chileno, no me refiero al gobierno, el sí, Estado claro. chileno es incapaz de resolver esto. ¿Y por qué digo Mm, el Estado? Porque acá esto es una labor que no solamente le compete a este gobierno y al gobierno pasado, sino que le compete a la Fiscalía, le compete a todo el Poder Judicial y le compete al Poder Legislativo. Es decir, mm, entre todos los poderes del Estado no han sido capaces de ponerse de acuerdo. Yo estoy describiendo una situación. sí. Ahora hay Lo una. que, perdona, Sí, sí, para dale. terminar No, la primera, sí. llamémosle la primera reflexión. Si no somos capaces de tener conciencia del tamaño del problema, difícil es que se pueda avanzar en la solución. Qué buena reflexión. Me parecen Eso, definiciones claves las tuyas. Uno, ¿cómo escala al ser los propios el blanco? ¿Mm? sí, Esa cuestión es una cuestión. Segundo, guerra de guerrillas. Es una definición que está siempre, pero es así, y tú la dices y me parece muy precisa. Eh, y tercero, el tema que tú dices, bueno, ¿cómo se sale? ¿Qué harías tú? ¿Qué se puede claro, hacer? ¿Ah? pero es que hay que tener conciencia, Juan José, y aquí Mm, viene el problema, yo diría que principal que tenemos, porque mm, tenemos un problema donde eh, es rentable políticamente echarle la culpa al gobierno. Sí, por si yo fuera supuesto. oposición, Obvio. así como antes le echaban la culpa a Piñera del fracaso, ahora le echan la culpa a Boric. Ok, el problema es que eso no resuelve la situación. No, O sea, tú echándole la culpa al gobierno, y lo peor, y te lo voy a decir de esta forma, y el gobierno creyendo que ese es un problema, el gobierno cree que la solución pasa en parte por ellos. Y yo creo que la solución no pasa por ellos solamente. ahora, es re interesante una parte que eran las tres cosas que yo creía que eran muy lúcidas de tu parte. Y otra, tercera cuestión que es clave, dices tú, es dimensionar el problema, porque si no, si lo sobredimensionas o lo subdimensionas o te rascas donde no pica, no vas a arreglar nada. Eh, Y, y por y, eso te y digo es, que esto y es esa un cuestión es tema, clave, y déjame descargar, o sea, de agarrarme de ahí para tirarme a una reflexión. Hay una sola estrategia que no se ha usado nunca. Se ha usado el diálogo, se ha usado el plan Araucanía, se ha usado la compra de tierras, se ha usado la entrega de a apoyos productivos. En fin, ¿no? Lo que tú, Elwin hizo algo, Pinochet antes que él, en fin, todos. Pero la cooptación o ocupación militar de la zona, que es lo que pudiera alguien aconsejar,
por ser esta, como defines tú, una guerra de guerrillas, es una estrategia que hasta ahora no se ha utilizado. Se fue Axel. Axel siempre me hace esta. Se manda a cambiar justo cuando le quiero hacer una pregunta. Vamos a esperarlo, pero y quiero dejarla plantear al tiro. Eh, eh, Corresponde a hay momentos en la evolución de los conflictos en que los pueblos que viven esos conflictos llegan a convicciones distintas a las que tienen antes. Y yo tengo la impresión que está evolucionando la convicción de los chilenos respecto de lo que hay que hacer o no en la Araucanía. ¿Ah? No sé si Axel me está... Don José, ¿usted percibe si Axel está ahí? Porque el acto seguido quiero hacerle una pregunta y me interesa mucho la respuesta que él pueda dar. Don José, ¿me escucha? Mm. Ahí está volviendo. Di el tiempo para que volvieras, Axel, porque quería Te plantearte estás una... escuchando, siempre te escucho. Lo que pasa es que parece que en algún minuto me voy como a una transición. Así como que en las partes cuando me hacís preguntas difíciles, como que Ya, no sé por no, qué. pero mira, yo estaba Oye, planteándolo a los auditores en tu ausencia, por lo menos visual, digamos, que sí, hay una sola estrategia que nunca se ha usado, porque ¿cuál? los países, creo yo, evolucionan respecto a las convicciones que tienen, que viven un conflicto, evolucionan respecto a las convicciones que tienen o no tienen en determinados momentos de cómo hay que atacar ese conflicto. Y yo creo que está llegando a cierto nivel de convicción la población de que lo único que eventualmente podría llegar a funcionar es una suerte de acoplamiento militar más intensivo, de control de esa zona, militarizarla definitivamente. Es lo que uno ve en las redes sociales, es lo que uno escucha hoy día en la misma radio que yo escuchaba la otra vez, ¿te acuerdas? Respecto de otro tema que comentamos acá, las opiniones de las personas. Bueno, en ese mismo programa le abren permanentemente el micrófono a las personas sin ninguna responsabilidad política, por supuesto, ¿no es verdad? Es la simple sensación de las personas. ¿Y qué te dicen ahí? Mire, llegó la hora de. Ya está bueno, llegó la hora de. Y tú tenías y tienes, me imagino, mantienes mucha reserva respecto de la operatividad de una decisión de esa naturaleza y los resultados que pueda tener. O sea, te lo voy a poner de esta forma. Nómbrame un país, uno, donde eh, Perú, te voy a decir al tiro, Sendero Luminoso. claro, pero eso fue exterminio en una dictadura, o sea, claro, o sea, de No, Fujimori. sí, o sea, no. Sendero Luminoso parte mucho antes que Fujimori, por Sí, supuesto. Se articula fundamentalmente a mediados de los 70. Es un pero te movimiento puedo nombrar maoísta de que, la decisión que, del Partido Comunista a peruano ver, entre los del Kremlin y los de Pekín, digamos, y este es maoísta. Y lo que pretendía era hacer una revolución centrífuga, sí, perdona, pero déjame del campo a la argumentar un ciudad, desde poquito. Ayacucho a la ciudad, y O sea, parten funcionando en democracia, Axel. sí, pero En a ver, si no me democracia. quiero, El no día me que el quiero, presidente Belaúnde, 17 de sí, mayo del año 80, todavía tengo grabada esa fecha, Juan 17 de José, mayo del año 80, el, parten quemando urnas electorales en Ayacucho y en junio están en Lima. Y Belaúnde desestima la importancia del problema, lo minimiza, manda a la policía a Ayacucho y los hacen pebre. Manda al ejército y se transforma en la guerra nacional que quería Abimael Guzmán, en la guerra popular, perdón. Entonces, em, bueno, ahí después de 20 años, efectivamente, militarizando el te lo voy conflicto, a poner, Sendero entonces Luminoso te de voy a cambiar historia. la pregunta. Te voy a cambiar la pregunta porque ¿conoces alguna democracia Mm, en plenitud que haya logrado resolver el tema por la vía del cooperación militar en los últimos 100 años en el mm. mundo? Te lo voy a poner de esta forma. Bueno, Porque Colombia el resuelve al populismo, final. este es el problema. El populismo, y aquí es cuando viene la gente y la gente se indigna. Porque esto es como tratar de decir al tipo que está ha violado y matado, decirle no lo cuelguen. El Mm, impulso popular es colgarlo en la plaza pública. El impulso actualmente es copar llamémosle militarmente, y producirle una derrota militar a estas personas. mm, ¿Cuál es el punto? Que fue un poco lo que hizo el gobierno inglés durante los 60 y los 70 con Irlanda del Norte. Y fue un mm. fracaso absoluto. ¿Cuál es el camino para arreglar esto? El camino es, a ver, no te lo voy a... Primero, unidad del Estado. Sí, por supuesto. Uno. O sea, fiscales, poder judicial, poder legislativo, gobierno, partidos, todos en la misma. Gobierno de oposición. Mm, Todos firman
estar de acuerdo en el primero, segundo y tercer, cuarto paso. ¿Ok? Uno, unidad del Estado. Dos, inteligencia. Porque hasta Fujimori penetró a los grupos de Tupac Amaru y todo lo Pero que era era. Tupac Amaru, no era Sendero, Axel, es otra lógica. Pero bueno, Sí, está bien, pero, entiendo. a ver, Sí. porque si no vamos a Mm, tener un Vietnam. Si ese es el problema, Juan mm, José. ¿Por qué? Porque lo que tú no puedes hacer es que los que hoy en día son grupos ultra radicalizados crezcan y mm. tengan apoyo de otros. Lo que tienes que hacer es reducirlos, comprimirlos y tratar de que se disuelvan a través de meterlos en la cárcel. Pero lo que no puedes hacer es que estos grupos tengan héroes, porque el día que tienen héroes, crecen. Y ahí pasas de tener Eh. una guerra de guerrillas a No, una por guerra. supuesto. No, si Que un Sendero poco Luminoso no tiene ningún parecido a lo que puede y tener. esa diferencia es la que Sí, no tuvo Colombia en los años 60, Juan José. sí. Sí, no Y está eso bien, sí, significó 60 años sí. de la selva Mira, tomada por el Ejército de Liberación Nacional y las FARC. pero ojo, hoy día, Entonces tú fíjate, dices, la experiencia pero callejera, déjame contarte una experiencia callejera. Hoy claro, día, pero es que uno tiene que ser responsable porque está cuando bien, sí, uno no, pero es que, amplifica la perdona, calle, yo estoy siéndolo absolutamente y tuve una discusión muy informada con una persona que me hacía paralelos que yo le descartaba, pero tenía un punto en dos cosas después de este atentado, comparándolo con Sendero. No tiene ningún parecido, le decía yo, el Perú de la época, era en otros tiempos, otros años, nada que ver, digamos. Además, no hay una Abimael Guzmán aquí, que es un profesor de filosofía de la Universidad de Huamanga metido allá en la sierra. Bueno, en eso tiene algún parecido, esto es rural. Todos los otros movimientos más extremistas peruanos de la época eran limeños. Este era rural, como estos. Tiene otro parecido. Fue, creo yo, como está haciendo en Chile hoy, y eso se lo concedía a este señor, absolutamente subdimensionada la amenaza, creo yo. Pero además, y esto empezó a pasar hoy día de manera grave, el 80% de las 40.000 personas que murieron bajo el fuego de Sendero Luminoso fueron personas que hablaban lengua quechua. Entonces, cuando tú empiezas a matar a los propios, la cosa toma otras dimensiones. por eso, que es lo que sucedió en Perú, lo que sucedió en Colombia, que se produce el fuego cruzado entre los Sí, claro. de la misma especie, llamémosle la misma, del mismo segmento sociocultural, porque aquí es étnico sociocultural. Sí, claro. Entonces, porque uno tiene que aprender de lo que es la ETA. La ETA, mira, ¿tú te acuerdas de los GAL? Pero por supuesto. Ya, los GAL, año 94, 93, Felipe Sí, claro. González, democracia plena, a Felipillo. partir de su ministro del Interior, José Barrio Nuevo. Felipe González estaba al final, es decir, prácticamente perdía la elección porque los GAL, o sea, la ETA ya lo tenían y había quedado de Mm, manifiesto que él no tenía la capacidad para mm, generar la inteligencia para poder penetrar a los grupos mm. etarras. ¿Y qué es lo que hizo Felipe González el 93, le dijo a su ministro de Interior, encárguese? ¿Y qué es lo que hizo José Barrio Nuevo? Porque yo estaba ahí, lo vi, le dio eh, el poder de, entre comillas, empezar a exterminar a los etarras con agentes del Estado. Sí, ¿Qué significó eso? Que la respuesta, cuando se sabe de esto, primero pierde legitimidad no el gobierno de Felipe González, pierde la corona, o sea, todo el mm, sistema político cae, la ETA aparece victimizándose y viene un resurgimiento de los atentados a partir del 95, 96, 97, 98. gravedad. O sea, Sí, explotan más autos, mueren más concejales, es verdad. España se hace más insegura. Y algo que estaba circunscrito a Guipúzcoa y todo lo que era Cantidad de llamémosle, radio, sí, claro. el mundo vasco ahora El se País Vasco. exporta y empiezan a haber atentados en Madrid Mm. y empiezan a atentar en otras Y partes. ahí surge lo que tú dices, ¿ah? Surge las marchas de los pañuelos blancos y la unidad nacional. Exactamente. Y ahí surge la unidad nacional, porque, Exacto. bueno, sale Aznar se da cuenta que la única posibilidad es un acuerdo y poner de acuerdo desde el rey a la autonomía, a la derecha, a la izquierda, al Poder Judicial, a todos, en una lucha frontal contra los etarras. Pero para eso, para que eso sucediera, ese aprendizaje sucediera, hubo mucha
factura, llamémosle, cuenta que se pasaban políticamente unos con otros, porque lo que hacían los socialistas era decirle a los del PP Mm. que no eran capaces y los del PP era decirle a los socialistas que no eran capaces. Entonces, aprendamos. Acá es una mezcla de distintos factores donde lo más importante es esta unidad del Estado. Ahora, tú ves, porque mira, cuando uno revisa esa experiencia, siempre teniendo presente bueno, lo de España, por supuesto, pero lo de Sendero Luminoso, a propósito de la siguiente experiencia, fíjate que ellos lo que hacen es una cuestión re inteligente. Eh, él, Abimael Guzmán era profesor de filosofía en la Universidad de Huamanga y tenían cooptado el Sendero Luminoso, que era escindido de Bandera Roja y otros movimientos, maoístas todos, tenían cooptado, secuestrada totalmente la Facultad de Ciencias Sociales de esa universidad, en la cual se formaban profesores. Y esos profesores fueron los que fueron el contacto con el mundo campesino, del cual sacaron los efectivos, los que disparaban, los gatilleros, los verdad de Sendero Luminoso, porque fueron haciendo formación política en los colegios, un proceso larguísimo de 15 años, antes de empezar con la acción armada. El año 80, cuando parten. Primero en Ayacucho, pero ya muy luego en Lima. Yo no veo ese diseño en el movimiento insurgente mapuche. Yo no lo veo, no sé si lo ves tú, como un No, perdón, diseño sí, destinado a hacer algo sí, mucho más grande. sí, pero Porque Juan lo de Perú, José, sí, es efectivamente, que yo no parte, veo tomándose sí, pueblos a los no, no, mapuches no, no, insurgentes, acá matando a lo todos que, los habitantes de ahí o poniendo por bombas en eso, auto. por eso estamos en un momento clave, Por que eso te si no digo. dimensionamos, a ver, cuando tú hablas con personas, y aquí me imagino que en este programa está escuchando muchas personas que conviven y viven con gente del pueblo mapuche que Por no supuesto, respalda a estos grupos. pero Entonces lo obvio. que tiene que generar el Estado es una política para que los pares no respalden esto. Porque si no, al final lo que hace es una salida dicotómica donde lo más probable es que la espiral de violencia crezca. Y, insisto, la vieja fórmula de la unidad nacional, con inteligencia, Mm, con, o sea, y repito, con inteligencia de verdad, pues Juan José, si ese es el mm, problema que tenemos, no tenemos mm, inteligencia en Chile. mm, No tenemos. Primero porque la inteligencia este último tiempo en la ANI estuvo en manos de personas que eran de la Armada mm. y no tienen los recursos, no está la legalidad, no está, nadie quiere ensuciarse las manos en la ANI, nadie. El director que nombraron ahora es un burócrata que no va a hacer absolutamente nada. Y estoy seguro de esto. Y si lo está grabando este programa, porque debe tener alguien escuchando este programa, yo se lo digo. El señor Marcó es una persona que no va a tener la capacidad técnica ni política para lograr infiltrar, porque tampoco existe un cuerpo legal que le permita hacer eso. Sí. Entonces, tenemos déficit en términos de los cuerpos legales que permiten infiltrar eficazmente a estos grupos. No tenemos los recursos y lo que tenemos es a carabineros, a la Fuerza Armada, con Mm, cuidando los caminos. Entonces, en el fondo, no tenemos sí. absolutamente nada. No Pero tenemos nada. Tal cual. todo lo anterior tiene que ir acompañado de un diálogo que permita a las personas que quieren estar en el lado correcto de la historia, permitirles estar en el lado correcto de la historia. Y no empujarlas a que estén en el lado incorrecto de Mm, la historia. Que es lo que sucedió en Irlanda del Norte. Cuando Inglaterra, que decía, y cuando Inglaterra empezó a encarcelar gente, porque aquí todo el mundo dice, no, que los ingleses encarcelaron gente, claro, o sea, ven la película El nombre del padre, era a más donde, a amplio que donde, eso. a donde estaban a donde estaban los terroristas, porque en el fondo, Sí, claro. cuando los ingleses empezaron a darse cuenta que debían negociar con y potenciar el diálogo en Irlanda del Norte, cuando los irlandeses, los terroristas ingleses, empezaron a poner bombas en Londres. Mm, O sea, o sea, yo no quiero esperar a que mm. los grupos mapuche empiecen a generar en Concepción, en Temuco o en Santiago Claro. atentados. Es que es previsiblemente o potencialmente la etapa que podría venir, digamos. ¿Ah? O sea, una vez que tú empiezas Claro. a matar a los propios, es porque ya está en otro nivel. Mm. Mira qué interesante. Sí. Los ecos de la historia. ¿Ah? No se repite, pero rima la historia. Todo, exactamente. Si aquí, mira, escuchan, no vamos a inventar nada. Lo que hay que hacer es que alguien se tiene que sentar a ver cuáles son los métodos y lograr porque lo que hace que la palabra acuerdo esto es una política de Estado, no es un del gobierno. El gobierno no tiene Mm, espaldas para hacer esto.
Oiga, Te lo voy a poner de otra forma. sí. Un gobierno con espalda, un gobierno que tiene el 90% y este gobierno no tiene el 90% de apoyo. Tiene un tercio, un 25%, no sé cuánto. Pero, o sea, Oye, necesita mucha espalda política. Axel, antes de iniciar el programa, me decía, bueno, me voy a llevar al barro. Pero sí, le dije. Bueno, pero salimos jugando, Axel. No, lo que pasa es que llegamos a una etapa de violencia Sí, que yo te lo juro sí, que sí. es que también yo mismo me cuestiono, porque en el fondo yo vengo escuchando a mucha gente que viene diciendo esto está creciendo, esto está creciendo, está creciendo, y nosotros no hacemos nada. Nadie. Mm, mm, sí. Antes que don José se enoje, a lo mejor tenéis un minuto de reflexión respecto del efecto político que eventualmente o especulativamente ves tú que esto puede tener sobre el gobierno. Pero Juan José, ya, te entrego a la ministra de Interior. Y el que venga no va a pasar absolutamente nada porque esto No, supera por a un supuesto. gobierno. Sí, sí, por eso. O sea, tú puedes poner a Huenchumilla de ministro de Interior y Mm, también no va, no. mm, mm. O sea, Ya. esto está, porque la guerra guerrilla no es contra el gobierno, es contra el Estado de Chile. Mm, No, sí, o sea, es sí. con la imagen de Estado de Chile, no contra el gobierno. Y si hubiera sido presidente, ponte tú, Jadwe, ¿tú crees? Porque hay también un componente ideológico en el movimiento mapuche en armas, digamos, ¿verdad? Anticapitalista, antisistema, que se puede parecer un poco más ideológicamente a Jadwe que a Boric y sus muchachos. No, o sea, tú, Nada que perdona, ver, ¿te parece o sea, descabellado? a ver, Jane Tool, antes de que asumiera Boric, ya había Sí, dicho que po, esto por les supuesto, dijo, ustedes son unos cabros hippies, ¿se acuerdan que dicen no? exacto. O sea, a Jane Tool le da lo mismo quien A eso esté me refiero, gobernando. a O eso me sea, podría refiero. estar gobernando, no sé. Jadwe es otra vertiente, ¿ah? Claro, Entonces, pero le da lo eso, mismo, porque pero no el marca una tema diferencia, ya, el ya. problema de estos grupos son, eh, el problema de estos grupos son el Estado de Chile. Perdona que reitere esa idea, no los gobiernos. O Mm, sea, nosotros podemos cambiar de gobierno 20 veces mm, y les da lo mismo. sí. Así Bueno, que hoy ya está. Don estamos, José, pero ya, mega pasado. no se enoje, don José, si son las cosas del fútbol. No, ¿para qué lo llamamos a ese plano? No le El digáis fútbol, no, eso, no, no le exacto. digáis las Ya, cosas al ya fútbol. te iba a decir. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya está, estamos de vuelta a esta hora en el sentido común, 6 de la tarde con 35 minutos ya, don Axel. Así es que cuando usted me preguntaba al inicio si íbamos a hablar del barro, seguramente usted tenía otras ideas en mente
al día de hoy. No, Usted pero dirá. es que, no, ya, pero ya, a ver, lo Dale. primero, uf, es complicado porque en el fondo cada chileno y chilena tiene su diagnóstico. Mm, Imagínate que cada uno de los que están escuchando cree saber qué es lo que hay que hacer. Eh, mm, y por lo tanto, acá no estamos hablando de que somos 18 o 19 millones de personas que todos tenemos una posición, o muchas tenemos una posición, y en el fondo, y hay posiciones que son, llamémosle, de mecha corta y otras de mecha larga. mm, El punto es cómo hacemos para que no se nos incendie la pradera. O sea, para que al final no nos pase lo que le pasa normalmente a las militarizaciones en lugares donde uno no es local. Y tenemos ahora, no sé, pues, hace mm, un año atrás a los gringos saliendo a Afganistán con la cola entre las piernas y tenemos un gobierno talibán. Es decir, el remedio terminó porque ahora el gobierno talibán en Afganistán tiene armamento norteamericano y europeo, tiene más, o sea, tiene una cantidad de poder de fuego que antes no tenía. ¿Por qué? Porque fracasó la estrategia de acopamiento mm. y paz en Afganistán. Entonces, en, ¿cómo se llama? Con Saddam Hussein, la misma historia. Los kurdos, los chiitas, los sunitas, nunca pudo lograr Estados Unidos reponer una democracia y un sistema. Entonces, el aprendizaje es cuando tú militarizas una zona, estás posponiendo la resolución, la solución a largo término. Entonces, lo que hay que hacer acá, cuando yo planteo, hay que dialogar no con los grupos terroristas. Con los grupos terroristas tú no puedes dialogar. Lo que tienes que hacer es dialogar con las personas que no quieren la salida militar a sus reivindicaciones y que quieren de una u otra forma hablar y construir un Estado, una paz que sea duradera. Por lo tanto, no hay que dejarles a los grupos, llamémosle afines, colaterales, o los grupos que están en los entornos de estos grupos terroristas, no se los puede regalar. Ahí se juega esto. Que un poco lo que sucedió, y vuelvo con el tema de la diferencia entre el partido vasco, nacional vasco y los etarras. Mm. Si el gobierno español, cuando empezó a lograr las soluciones más de largo término, hasta que han pasado 25 años, casi 30 años desde que comenzó la estrategia, llamémosle Unidad Nacional, con la ETA, y recordemos que la ETA hace 2 años, un año, decidió dejar la arma, solamente hace un año. Sí, pues. Si el gobierno español hubiera interpretado a todos los partidos vascos como parte de lo mismo, esto todavía habría durado. Y lo que hizo fue separar lo que eran los grupos de acciones políticas de los que eran los grupos terroristas. O sea, diferenciación en el diálogo. A uno los metió en el sistema político y a otro los fue de una u otra forma minimizando en su capacidad táctica con infiltración y con recursos. Pero esencialmente algo de Estado. Oye, dos cosas bien rápidas. Por favor. Una, que te va a reír de mí, pero No, me han pedido que salude a la gente que trabaja en las fuentes de SUA por el día al completo. Yo sé que esto... Te iba a poner antes del atentado te lo iba a poner como tema, güey. ¿En serio? Sí. Es que Porque el completo ya murió. Qué lástima más ¿Cómo grande. ya Ha sido murió? reemplazado por el suchipleto. El otro día me enteré que hay una qué cuestión que se llama suchipleto. Perdón, ¿el sushi fleto? No, sushi Suchipleto. Es más que un Suchipleto, completo, pero ¿qué es de lo que es sushi. eso? Es una cuestión que se pide. Mis hijos la piden, les encanta. Y se llama suchipleto. Y ya ellos no conocen completo. Piden suchipleto. Que tiene como la misma forma y qué sé yo, pero eso está hecho de sushi. Así Pero, que a adiós ver, al completo. pero perdón, no, me estáis... Te estoy golpeando, por No, supuesto. pensé, pero ¿es verdad? Sí, absolutamente. Y es bien Pero- rico. Fíjate. Ahora, mi completo de toda la vida del dominó, hay una agustinas con ahumada incomparable. O sea, yo iba al de huérfano, él mismo, ¿no? El que está El en de huérfano, En no. huérfano había un dominó, ¿no? Sí. No, dominó el original que yo me acuerdo está al lado de los Bajos York, donde además yo me las daba correcto. Sí. de campeoncito ahí, jugar al público. O sea, la vienesa dinámica del dominó, esa que trae americana y trae la grande, O un italiano con ají verde, no, mala. ya, mata dieta. Oye,
Sí, pues ¿cómo vais con el tema del cigarro? A propósito, Mira, estoy fumando la mitad aproximadamente, lo que me... pasaste de 500 a 250. Claro. No, de una cajetilla y media a menos de una. Así que una gran cosa, un gran Aparte que eso debe esfuerzo. ser carísimo, porque una pregunta, yo no fumo hace 8 años. Mm. Yo me quedé en que los cigarros que yo fumaba costaban 2 lucas 900 hace 7 años. ¿Cuánto cuesta un paquete de cigarro hoy? 4 lucas y media. 4 lucas y Ya. media. Sí. Ah, no, Sí, subió ya. sí, han subido más. Siempre suben, sobre todo el impuesto específico el que sube, sí. Sí. El Oye, impuesto al tabaco. bueno, un saludo a todas las personas que trabajan en restaurantes completos, fuentes de soa, bares donde se sirve completo, eh, porque realmente a mí me genera mucho placer todos los días, el día de cosas. Y lo otro que me pidieron también que Mm. saludara a las... Esto es un saludo que lo hago contra mi voluntad, pero ¿A también lo quién? quiero hacer extensivo ¿A a la los gente 90 de la U? ¿No? exactamente. Sí, 95 años de la Universidad de Chile, sí. que es como 24 de marzo del año 27. un club 24 de mayo gitano, del un año club 27. gitano que va Sí. errante, que va Sí. pasando de lugar en lugar. Eh, Oiga, ¿De qué pero te ríes? no se compre problema. Usted tiene a Palestino, al Audax, que son nuestros rivales de Colonia. Pero no se meta en pelea de perro No, no, grande no. ahí. Es que todavía, ¿tú te acuerdas cuando en la década del 80 decían que el estadio de la U estaba en Iquique, en Mecano? ¿Te acuerdas de ese mito, no? Y que gente No, había visto cómo lo desembarcaban el Mecano, que claro, los traían por piezas en barco desde Europa, y el exacto. mito es que no lo dejaban entrar a Chile y que estaba todo arrumado, Arrumbado. perdón, Sí, me acuerdo. arrumbado en una bodega de Iquique Sí. y la leyenda decía que Pinochet, como era el Colo-Colo, aunque les duele acá a los colocolinos, Sí, pues. o bueno, hay gente que se sentir orgullosa, pero no quería que la U tuviera estadio, por lo tanto no dejaba que sacaran de la zona franca el estadio de la U. Ese era el mito largo. Al final resultó que Y todo en, era y en fútbol. Iquique también perdimos, le preguntaba a Pinochet a Cardemila, ¿eh? Las noches plebiscito. Sí, en general también. Increíble, sí, Oiga, esas son los increíble. dos saludos ¿Ah? que tengo a la gente de los completos y a la gente de la Chile. Oye, ya, yo te quería poner dos temas, pero no tenemos tiempo para eso. Uno de ellos ¿Cómo que no me lo tenemos? sugirió también una auditora del Maule, a la Gloria, le agradezco harto, porque yo lo había visto en términos de portada, pero no, y me lo mandé. Es un artículo del The Economist respecto de El mundo, dice en inglés, titula Está al borde de una catástrofe alimentaria. Yo se los recomiendo harto, no para meter miedo, sino que me parece de harto interés mirarlo, fíjate, ¿ah? A propósito de lo que está pasando, en el minuto en que viene esta guerra en Ucrania, ya el mundo estaba re complicado por la pandemia, pero estaba complicado también por el cambio climático que había hecho pasar de, no sé, 500 millones de personas a las que no tenían asegurado el suministro básico alimenticio en el mundo. Esto saltó a 1.600 millones de personas. Hay 23 o 24 países que representan un porcentaje muy relevante de las proteínas que se comercializan en el mundo que establecieron embargos a las exportaciones, entre ellos India, que es un gran productor también de trigo. Venía subiendo el trigo desaforado, 50 y tantos por ciento. Ucrania y Rusia son grandes productores mundiales. Y las oleaginosas también, de las cuales se hace el aceite. Bueno, y se agregó India con este embargo a las exportaciones y subió 6 o 7% más en el día cuando se hizo este anuncio. En fin, hay restricciones alimentarias en el mundo que están siendo muy llamativas. Así que ojo con ese artículo, no lo vamos a alcanzar a tratar en profundidad, a lo mejor tenemos tiempo mañana para hacerlo, porque hay un montón de datos que prueban un poco la tesis y el miedo que hay detrás de que esto se pueda profundizar e ir hacia mucho peor y que puedan morir. Ya mueren muchas personas al día en el mundo de hambre, pero que se pueda pegar un salto exponencial Sí, ese tú, tú, fenómeno tú le tan has echado dramático. una mirada al encuentro que hay de los grandes millonarios en este minuto. ¿A dónde? ¿En Doha? Sí, sí, no lo he Eh, mirado, sí, pero eh, sé que está en curso. están reunidos y lo que alcancé a leer hoy día en la mañana era que la postura de los jóvenes millonarios, no sé si supiste eso, No, que hay una división dentro de estos mega millonarios del mundo que están reunidos, si alguien se acuerda por ahí, no sé si en Doha o mm,
en qué ciudad, que aparecieron los millonarios menores de 35 años, Los herederos. todos que son de las tecnológicas, diciendo Ah. que en Davos, sí, en Davos, En Suiza. diciendo que lo que tenían que ya el concepto de utilidad y acumular millones era algo del pasado. Y lo que tenían que haber es que el 90% de lo que se generaba debía ser retornado a los estados. Y que ellos hicieron una posición, presentaron una posición para que las personas llamémosle los millonarios más clásicos, los más antiguos, empiezan a cambiar el switch, que la acumulación, por la acumulación de riqueza, al planeta no le sirve de nada. O sea, ni ellos, sí, porque no tienen es verdad. capacidad. Sí, no tienen capacidad de gastárselo, oiga, ¿ah? No tienen capacidad de ni siquiera gastar, ni siquiera de invertirlo. Entonces De invertirlo, aparecieron estos tequi el nombre de estos empresarios jóvenes, que dicen, gastarse la plata puede ser tan caro, o sea, gastarse la plata puede ser tan caro que al final no tiene sentido. Entonces decía, nosotros los que acumulamos estas mega riquezas, estas grandes riquezas, lo que tenemos que hacer es acumularlas nominalmente, pero donarlas a los estados para Sí. que se Hay combata las enfermedades y una serie de cosas. Probablemente haya una letra chica ahí. Está bien, lo hacemos, pero oye, Estado, ponte las pilas. ¿Ah? Claro, Bien. Sí. pero es lo que te quiero decir es que Botar la plata se no, nota, ni que se la roben otros tampoco. claro, se nota un cambio absolutamente Sí, de tono. generacional. Sí, absoluto. Y son como nunca llegaron estos jóvenes, hay algunos de 27, 28 años que tienen fortunas de miles de millones de dólares, Sí, sí. con aplicaciones, con todo este tipo de... José nos mira con cara de... Sí, estos gallos están como en la playa. Como... Oye, vamos a tener que irnos. No, te quería poner otro tema, pero lo dejo posado nomás. A lo mejor lo conversamos mañana. No, Es pues una si siempre cuestión decimos que lo vamos a conversar mañana y no lo conversamos. Oye, Eso es parte no, como pero de esta la- cuestión te va a interesar porque es una cuestión de observación nomás también. Tú sabes que yo soy old fashion igual que tú seguramente en varias cuestiones de la vieja escuela. Yo le y llamo me tiene- boomer. Bueno, peor Lo pues, tuyo es más elegante. está bien. Oye, más antiguo todavía el baby boomer. No, la mera observación de qué es lo que nos pasa sociológicamente en comunas residenciales que han cambiado de perfil, de ser comunas residenciales, dormitorios de personas mayores como era Providencia, a comunas que rejuvenecen y uno espera que en razón de aquello lo que aparezcan sean los niños. No, Sí, no es así. ¿no? Aparecen los perros. Ah, bueno. A mí, de verdad, Axel, es una cuestión que me impresiona. Todos los días a Juanito, lo mandan o va espontáneamente o lo mandan a comprar. Y Juanito feliz porque es amigo del tendero de acá y del de allá y conversa con todos. Oye, en cada negocio hay 3 perros adentro con sus dueños y un niño. Bueno, a la lo hora que que tú me toca vayas, hacer ahora apenas termine el programa yo. el día que tú vayas. ¿Ah? Yo no tengo mucho cariño a los perros, imagínate, toda la vida he tenido. Y buena onda, qué sé yo. Pero yo aporté 4 hijos. ¿Ah? Oye, de verdad me impresiona lo que hay detrás de aquello. Y es una cuestión muy llamativa. No hay crítica de mi parte, por supuesto, hay observación, pero es particularmente llamativo. De verdad que sí. Sí, pues. Recuerde, los perros son los nuevos hijos y las plantas las nuevas mascotas. Wow. Y mañana, si quieres, te digo cómo ha caído la tasa de natalidad en Chile. Es que te lo voy a dejar exactamente. No te quería pillar, por eso porque obviamente esto supone una cifra. Y usted, que es el emperador de las cifras, las tiene que tener a mano. Así que. Oye, vienen encuestas el domingo, ¿ah? Así ¿Sí? ¿Qué que tal? ¿Qué tal? la próxima semana es... ¿Se produce o no? No, el domingo comenzamos. ¿Te acuerdas que te decía que todos los meses hay una semana donde se destapa presentan todo. las encuestas? Claro. Esa comienza el domingo. Ya. Ya. Va a estar muy entretenido. Van a haber Ya. sorpresas. Y usted está. Pero por eso te digo, ¿se produce o no algún claque ahí? Ay, no puedo adelantar nada. No puedo adelantar nada. Ya. Ya eres demasiado sapo. Bueno, en esta conversación que yo tenía con los tenderos del barrio, a propósito de los perros, se mete una señora ahí a la conversa, que andaba con su perro adentro del negocio. Y me dice, es que es muy caro tener un hijo, caballero. Usted no sabe cuánto cuesta. ¿A cuánto el kilo?
Bueno, ahí hay un elemento adicional también. ¿Ah? Y este es un elemento adicional que tiene más que ver con los precios que pagamos los chilenos en la economía chilena, que están disociados absolutamente de nuestro nivel de ingreso. O sea, es una locura. Oye, De verdad que eso es una locura. échale una mirada a la segunda, perdón, Ajá. ¿por qué ha subido la bolsa? Ahí viene el efecto Sokimich y todo eso. Porque tú Oye. sabes que yo me obsesiono con temas. Ya, pero en esta vez te voy a considerar una cuestión. La bolsa está jugando a una suerte de veranito de San Juan. A eso, ¿ah? Entretengámonos un rato. Pero Ya, eso, pero eso échale una es mirada al artículo de porque corto plazo. ponen a Sokimich como la que arrastra una serie de indicadores ahí con un Bueno, están crecimiento impresionante. con los mejores precios de la historia del litio. Po, güey. No, increíble, increíble. Deberíamos haber tenido. Usted me debería haber dicho que comprara acciones de Sokimich, po. Estaríamos forrados en este minuto. Estaríamos forrados. Estaríamos en Davos Oye, junto a los. le haríamos así, vamos, José, oye. Exactamente. Estaríamos de auspiciador. La Vini Callis se autopicen. Ya. Ya. Nos vemos. Chao, José. Que lo pasen regio, chao.